mentir, acomodar dentro de situaciones de familia, situaciones que no corresponden. Recuerden, por ejemplo, que en Estados Unidos hay empresas dedicadas a que piden a una persona para matrimonio de conveniencia, le dan el estatus, obtienen la residencia, la ciudadanía, y eso no existe matrimonio. Aquí también nosotros hemos observado casos en los cuales extranjeros, no venezolanos, quieren acomodarse a esa situación y eso nos llena un poco de pánico. Eso es lo que tenemos también todos que controlar para que las cosas sean efectivas. Yo les quiero decir algo. Nosotros tenemos una notaría móvil, un bucetón, un gran carro, y el tiempo que más ha permanecido ha sido en la frontera, en Cúcuta y en La Guajira, en Maicao, en Riohacha, facilitando el registro civil y todas estas cuestiones atinentes a la documentación de los hermanos venezolanos. Desde luego que hay algún temor y por eso alguna pequeña observancia de los notarios a que las cosas se cumplan dentro de la ley y dentro de las normas, pero ya con este decreto, el 216, se facilitan las cosas y yo creo que a manera de sugerencia propongo, entre otras, la siguiente. La embajada tiene que instrumentar urgentemente el departamento consular, porque el cónsul es el notario y como tenemos limitaciones materiales, reales, objetivas. Por ejemplo, para obtener un documento de un registro, un documento de un título en Venezuela, le es físicamente imposible al venezolano. Primero, porque si está en Colombia, dice no se lo damos por entrabarle, por no facilitarle las cosas. Segundo, los costos. Tercero, el transporte, la comunicación. Yo sé que tienen a veces que hacer recorridos de 8 o 10 horas para llegar a San Antonio y dejar en Cúcuta un documento. Eso es complicadísimo, pero hay casos en los cuales el documento se requiere virtual o físicamente, pero se requiere. Entonces, frente a esas dificultades, yo creo que el cónsul tiene una gran función y una gran forma de resolver esto, porque el cónsul puede certificar, avalar, recibir testimonios, por ejemplo, esas declaraciones de sumarias de soltería para contraer matrimonio se pueden hacer a través del cónsul de ustedes y es perfectamente válida y no tienen que estar acudiendo a medios y a archivos de allá de Venezuela porque es muy engorroso. Ustedes saben, el solo hecho de saber que está en Colombia es una muralla y más, cuando se facilita esto, pues la reacción del régimen es entendible. No quieren facilitar las cosas como una especie de castigo al venezolano que ha salido de su país en el desespero por buscar un mejor estatus y una supervivencia. Entonces, lo primero, doctor Said y representantes de la embajada, es que sí les sugerimos instrumentar el consulado. En este momento, el consulado de Venezuela es la dependencia más importante para estos fines. Segundo, yo no sé, presidente Eduardo, pero voy a hacer esta propuesta, usted me dirá la viabilidad, es que hagamos urgente una mesa de trabajo, ustedes, nosotros, para sacar el resumen de todas estas disposiciones, excluyendo a los notarios. Por ejemplo, señor notario, el principio es que el pasaporte y el documento de identificación esté vigente, ese es el principio, pero aquí la norma dice esto, usted no se está exponiendo a nada, es ver la identificación independientemente de la vigencia del documento, eso lo podemos instruir sin ningún problema, es una facilidad. Segundo, los certificados de soltería se manejan así. Tercero, si tienen documentos viejos que no estén legalizados o tienen una copia, pues como prueba sumaria convalidarla a través del consulado de ustedes. Y nosotros instruimos a nuestros notarios en el mejor sentido para que entiendan y apliquen sin temor estas disposiciones. Desde luego que ellos observarán el control de legalidad y también observarán actuaciones o movimientos, digamos, sospechosos. Que uno diga, bueno, pero ¿cómo este venezolano aparece ahorita con 10 hijos? ¿Y cómo esta venezolana aparece casándose con este señor que es un iraní, un iraquí o un asiático, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan los fraudes tan grandes para obtener documentos de identificación y pasar de Colombia a otros países. Entonces, por eso también yo les pido un poquitico de comprensión en que hay situaciones en las cuales a la óptica uno ve ese intento de acto, contrato relativamente sospechoso. Sin embargo,
Eso no quiere decir que el principio constitucional colombiano de presumir la buena fe de la gente vaya a ser estropeado. Pero también no podemos de pronto abrir totalmente la compuerta, sino que la compuerta está abierta con unos filtros normales de control para ustedes y para nosotros. Entonces, aún más, cuando nuestro país asume una gran responsabilidad social, política y económica, y cada documento genera una situación económica para el beneficiario de ese documento. En Estados Unidos la residencia le da un estatus y unos beneficios, y si adquiere la ciudadanía le da unos beneficios inclusive económicos, entonces, y de salud, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a conjugar, y yo creo que lo primero, instrumenten ustedes allá la sección consular de la mejor forma, con unos horarios extendidos, con una comunicación fluida con nosotros. Segundo, presidente Durán, me parece que una mesa de trabajo urgente para diseñar un protocolo de orientación, señores, esto, y con casitos puntuales. Esto es así, ojo, sobre todo con la vigencia de la cédula y del pasaporte, mire lo que dice la norma, se le transcribe, y hacemos esa especie de instrucción y la mandamos a los notarios, ni más faltaba, les repito, nuestra voluntad, nuestra decisión, no de compromiso, sino de convencimiento, porque nos nace. Yo les cuento una cosa, yo tengo familia en Venezuela y ya casi toda se regresó, un ingeniero de petróleos allá no pudo vivir, no aguantó más y ya desplazó su familia, está otra vez aquí en Colombia, si eso, y el que tiene dónde llegar, pero miren, la parte humanitaria, eso es una tragedia complicada y no se sabe cuánto dure. Entonces, presidente Durán, no sé usted qué opina de estas dos propuestas fundamentales. Sí, presidente, me parece que usted ha explicado cabalmente la situación en que estamos involucrados los notarios, por cuanto es de advertir precisamente al doctor Zair Mundaray, que es el jurídico de la embajada, sobre estas circunstancias, porque los notarios somos sujetos de investigación ante cualquier situación no clara que estemos aplicando desde nuestra función fedataria. Igualmente, pues si somos sujetos de investigación, pues también somos sujetos de sanción. Entonces, los notarios somos muy temerosos frente a estas circunstancias, pero yo creo que los temas claramente expuestos por usted, doctor Mundaray, como por el señor presidente de la Unión, el doctor Álvaro Rojas, dejan en claro que es necesario instalar esa mesa permanente entre el jurídico de la embajada y el jurídico de la Unión Colectiva del Notariado, por cuanto hemos visto que la casuística puede ofrecer infinidad de casos. Cada situación, cada persona presenta una situación particular, y yo creo que si no existe una comunicación fluida, permanente, inmediata, es difícil resolver. Frente a estos temas que ya usted ha planteado, pues vemos que existe una facilidad de resolverlos instruyendo a los notarios sobre este antecedente del decreto que prorroga los pasaportes, y desde luego habrá que hacer llegar a cada uno de los despachos una circular al respecto, acompañada precisamente de esa medida de prórroga de la vigencia de los pasaportes. ¿Para qué? Para que los notarios puedan con tranquilidad aplicar la norma en el momento de encontrarse frente a su condición de dador de fe pública. Entonces yo creo que, señor presidente, me parece muy importante su propuesta, que se instale oficialmente esa comisión jurídica permanente entre el director jurídico de la embajada y el director jurídico de la Unión de Notarios, para efectos de que se pueda actuar de manera inmediata frente a toda esta casuística que se ofrece con motivo de la aplicación del decreto presidencial sobre migración, y para que efectivamente la comunidad solicitante pueda tener una respuesta lo más pronto posible. De todas maneras, pues esto nos permite también actuar con mucho cuidado,
porque es importante recalcar lo que ha dicho el señor presidente de la Unión, el doctor Rojas, en el sentido en que estas normas se pueden presentar para que mucha gente se trate de colar dentro de un proceso para obtener un beneficio a través de un certificado que expida una notaría. Entonces yo creo que en eso sí tenemos que ser muy cuidadosos, porque hay que otorgar los beneficios a quien realmente los merece y de acuerdo a las normas vigentes entre ambos estados. Entonces yo creo, doctor Rojas, me parece que la mejor fórmula es esa comisión temática permanente para poder resolver estos asuntos jurídicos y para poderle dar soporte legal a cada una de las decisiones que se vayan a tomar al respecto. Gracias, presidente Eduardo. A mí se me ocurre una adición que la veo casi necesaria. No, la veo necesaria. Es que tenemos que convocar a partir de una invitación que yo sugiero al señor embajador, a la señora superintendente de notariado, a la doctora Fernanda, porque es fundamental. Ustedes saben que es la entidad que regula la prestación del servicio notarial, porque mire, a manera de ejemplo, tenemos que concluir nosotros en que todo tiene que estar muy sincronizado. En un concepto del año pasado, sobre identificación de venezolanos, dice, así las cosas, de conformidad con las normas vigentes, esta oficina encuentra que, para efectos de realizar la debida identificación de los comparecientes extranjeros ante un trámite notarial, el pasaporte que ha perdido vigencia no es un documento idóneo para verificar dicha identificación. Entonces, al margen de lo dicho, en lo que respecta al de la identificación de extranjeros ante autoridades nacionales, esta oficina de asesoría jurídica pone en consideración el concepto para que tal efecto expida Migración Colombia. Migración Colombia maneja, digamos, el trámite mecánico de ingreso y salida con base en un documento que se le produce. O sea que no es tan fundamental, pero me parece que también podemos convocar a Migración Colombia con el jurídico, pero básicamente la invitación sí tiene que hacerse a la señora superintendente, porque ella es de todas maneras quien determina la pauta orientadora para la prestación del servicio. Entonces yo pienso que una mesa de trabajo tripartita, puntual, esto hay que llegar a lo que es, las normas están allí, desarrollarlas, el manual de instrucciones y listo, y las socializamos y llamamos a los notarios y le ponemos cara alegre a esta situación, para que sean coincidentes los conceptos de migración, de relaciones exteriores, de supernotariado y la valoración de nosotros. Ahora, nosotros al final, pues también tenemos una consideración de tipo legal, es que tenemos autonomía para la interpretación y aplicación de la ley. Eso nos permite dar un manejo más fluido a facilitar la aplicación de estos trámites. Entonces, con esa adición, doctor Zahir, yo creo que estamos en la mejor disposición para que ustedes fijen, junto con nuestros abogados de departamento jurídico, esa consideración. Pero además, ponemos a disposición de ustedes nuestro equipo asesor externo. Tenemos un gran constitucionalista, que es el doctor Néstor Osuna. Tenemos un maestro de Derecho Notarial, el doctor Mario Fernández, la doctora Marinette, que fue consejera de Estado. Tenemos asesores externos y notarios que saben mucho de esto para consolidar la posición y que sea fuerte jurídicamente, pero fácil de instrumentar. A esa conclusión yo llego de parte de la Unión, con la absoluta seguridad que contarán siempre con un aliado para mitigar esta situación calamitosa y desastre de los hermanos venezolanos. Bueno, fíjese que, bueno, primero agradecerles. Creo que el embajador se va a conectar ahí. Me pasó una nota. Primero agradecerles. Yo creo que la solución que nos aportan es viable, es fundamental, nos amplía el ámbito de comprensión de la temática, sobre todo del ámbito de competencias de ustedes. Me da además, doctor Rojas, me da usted una gran idea porque no hemos socializado, y tiene usted razón, que la Cancillería otorgó facultades consulares al embajador. Entonces, como no tenemos sección consular,
la Convención de Viena permite que el embajador sustituya las funciones consulares en situaciones como la que estamos viviendo de complejidad. Y eso parece que parecía obvio. Me doy cuenta que no lo hemos socializado ni la Cancillería colombiana ni la embajada, de modo que no tiene por qué el resto de la comunidad que tiene temas jurídicos conocerlo si nadie lo dice. Y no lo hemos dicho. Usted me da en el clavo con ese punto y lo anoté. Dije, es cierto, si le llega un documento firmado por el embajador y no por un cónsul, cualquier notario tiene que dudar y decir, bueno, ¿qué es esto? Si usualmente mi correlación es con un cónsul que da fe pública de los documentos, ahí hay un problema, y el cual muy acertado. Me está diciendo el embajador que le faltan unos minutos para terminar una reunión. Bueno, qué pena, que quería él saludarlo. Y lo otro, sí me parece fundamental que podamos hacer que tengamos un espacio permanente, porque están las resoluciones cambiando permanentemente. Fíjese que yo estoy de acuerdo con usted, nosotros no podemos jamás procurar convalidar ningún acto jurídico que sea contrario a ley, ¿no? Por eso me he referido, yo creo que a dos cosas que son bastante puntuales. Presentar a los niños que tienen su registro de nacido vivo en Colombia y que la norma lo avala, y el tema ocurre mucho, doctor Rojas y doctor Eduardo, que los venezolanos a veces han dejado familiares en Venezuela y le piden un poder para que pueda disponer de sus bienes allá, pueda contratar, arrendar un inmueble, hacer lo que sea. Y cuando llega con el pasaporte vencido no lo puede hacer, entonces queda con el problema ya de la imposibilidad de disponer, y que a veces es un dinero que bien le cae acá y que le permite mejorar su nivel de vida acá, y precisamente por el tema del pasaporte. Pero podemos conversar eso en un espacio que estamos dispuestos a que usted nos diga dónde, cuándo, y fije las pautas a ustedes, y nosotros adaptarnos a él, porque para nosotros es de primordial importancia. E igualmente decirle a la Cancillería a ver si es posible alguna suerte de comunicación, que hacérselas llegar a ustedes, donde aclare que la embajada tiene facultades notariales extraordinarias en este momento. ¿Okay? Y nosotros contamos también con un registro, un gran registro, que es el registro consular, donde están la data de todos los ciudadanos o de la gran mayoría de los venezolanos que se encuentran en Colombia. Entonces, esa también está a disposición, porque es una data consultable que nos dice quiénes son, dónde están, quién es más o menos el grupo familiar, y que puede puede coadyuvar a veces a desenredar si efectivamente nos encontramos ante un ciudadano venezolano. ¿Okay? Doctor Zahir, yo creo que una primera acción que deberíamos tomar sería la de que ustedes nos hicieran llegar una carpeta con todos esos documentos a que usted hace referencia. Porque la verdad, como es un hecho nuevo e inédito, esta circunstancia del manejo de las relaciones consulares con Venezuela, entonces valdría la pena que usted nos hiciera una pequeña agenda acompañada de los documentos respectivos que soporten esa situación, para que la instrucción hacia los notarios vaya acompañada de manera documental. Es que muy correcto, doctor Eduardo. Doctor Zahir, anoche yo preparando la intervención y los argumentos acá, hacía dos reflexiones de tipo muy práctico y muy real. Uno, que necesariamente el embajador tiene funciones notariales en ausencia del cónsul, y si la Cancillería ya autoriza eso, pues es simplemente un equipo que le prepare los documentos al señor embajador en funciones consulares, que es muy sencillo, y ustedes nos lo hagan saber a nosotros. Y segundo, una reflexión institucional desde el punto de vista de nuestra Organización Mundial del Notariado. El notariado venezolano aún forma parte de la Unión Internacional del Notariado, pero el sistema fue cambiado por el régimen, y
lo despedazó, lo destruyó. Entonces, fíjense que los países, y tengo que decirlo con respeto, Venezuela, Nicaragua, Salvador, entraron llamemos, en un receso porque cambiaron el sistema notarial y volvieron a los notarios funcionarios del gobierno del momento, y les hizo perder la autonomía, la integridad para prestar su servicio. Es decir, se volvieron amanuenses del gobierno sin la independencia que afortunadamente tenemos en la mayoría de los países miembros de la Unión, que somos 80 y pico de países. Entonces, fíjense, esos efectos que se han venido dando y que pues por lo menos en América está multiplicado en 3 países, es demoledor para la estructura jurídica. ¿Por qué? Porque los notarios somos guardianes, protectores, tutelamos no solamente lo referente a los derechos de los ciudadanos, sino lo que tiene que ver con la propiedad privada. Hay un documento que nunca va a desaparecer de la época más antigua de la humanidad, que son las escrituras. Las escrituras públicas que contienen los títulos de propiedad, por lo menos inmobiliaria, son sagrados. Yo tengo un ejemplo aquí en Colombia. Tanto quiere la gente la escritura y tanto cree en ella, que cuando hay una pareja en proceso de divorcio, separación o discusión temporal, se para en la puerta de la alcoba y busca en su baúl, en sus cosas, la escritura, y le dice al esposo: yo me voy, pero me llevo la escritura. Es decir, se lleva su propiedad allí. Entonces, cuando se pierde esa importancia de la escritura, se descuida la propiedad privada. Entonces, aquí tenemos ya alguna propuesta por ese lado, pero fíjese los efectos que se van determinando, el hecho de que el notariado venezolano lo hayan acomodado a un sistema de dependencia directa, sin autonomía y sin una remuneración digna, y perdiendo esa esencia de ser autónomo en el ejercicio del cargo. Eso despedazó mucho al régimen notarial venezolano. Ojalá pronto, muy pronto, pudiéramos contar con Venezuela nuevamente en el seno de la Unión Internacional activo, como siempre lo fue, porque inclusive yo tengo muchos amigos notarios en Venezuela y entristecidos con la situación que están viviendo. Entonces, son 2 cosas importantes para considerar. El señor embajador tiene funciones consulares, la Cancillería produce el documento, el oficio, lo socializamos, pero eso es como una formalidad porque eso es de ley. Segundo, pues mirar que esto para llegar a una conclusión de lo difícil, de lo grave que es para el venezolano este momento que vive. Aquí se legaliza el documento, todo perfecto. Llega a Venezuela y no se lo acepta, porque llega a Colombia. Entonces, ese es el choque real, más complicado que tiene que afrontar el venezolano del común. Legalizado todo, notarizado con cónsul, el notario colombiano hace tal cosa. Esto llega de Colombia, no lo aceptamos porque no lo quieren aceptar. Es una forma de revancha, y entonces miren lo difícil para ese venezolano que tiene el documento en regla y no se lo valen. Y contrario censo, lo quiere sacar de allá y no se lo permiten. Es una tragedia impredecible hacia el futuro, de dimensiones que jamás uno las puede imaginar en qué resulte todo esto, y en la medida en que el tiempo transcurre sin una solución definitiva. Entonces, contarán ustedes con toda nuestra voluntad. Ya escucharon a nuestro presidente Durán, es un hombre historiador, sabe profundamente la historia de Venezuela, es un académico, es una persona de una gran sensibilidad. Otro, nuestro vicepresidente, el doctor Juan Hernando Durán, el consejo directivo, el doctor Juan Hernando Muñoz. Estamos en ese propósito. Cuenten, doctor Sadir y funcionarios de la embajada, el señor embajador, con nuestro mejor ánimo y disposición para esto, y somos realistas de que a pesar de que avancemos en una solución, nunca la van a tener en definitiva por entre otras cosas, claro, que estoy citando. Mire, usted ha hecho, y perdóneme que tome las palabras nuevamente, un resumen que es fundamental para la comprensión del momento histórico que vive Venezuela.
y tiene que ver con el desmontaje de la institucionalidad, y el desmontaje de la institucionalidad resulta fundamental atacar las notarías y registros, porque ahí está la memoria histórica de la propiedad y de la filiación, y eso el régimen le molesta, que la gente pueda demostrar su propiedad, que pueda demostrar sus vínculos familiares. Tanto es así que acaban de dictar una ley que se llama ley antibloqueo, y la ley antibloqueo obliga a los notarios y registradores a generar una cantidad de actos notariales y registrales y no publicarlos. Imagínese eso, que usted haga una transacción y la transacción no quede en un libro, que el libro es privado, y que incluso pueden procesar penalmente al notario o registrador que haga pública la escritura. Y para ello, para complementar este plan, que además es macabro, la adscripción del Servicio de Registros y Notaría estaba al Ministerio de Interior y Justicia. Bueno, lo suprimieron al Ministerio de Interior y Justicia y ahora depende directo de la vicepresidencia por una resolución de diciembre del 2020. Entonces usted acaba de dar en el clavo en algo que es absolutamente fundamental. Parte del bastión del sostenimiento democrático, institucional y del ejercicio de las libertades públicas reposan ustedes en los notarios. Y por eso es que en Venezuela se le ha menoscabado en la totalidad del funcionamiento para impedir que los venezolanos realicen los actos que son nomás que el ejercicio de aquello que constitucionalmente está previsto. Eso que usted acaba de decir es fundamental, y a veces además tiene la comprensión de que está ocurriendo. Yo creo que en Colombia es el país que más lo comprende, porque en otros estados a veces uno dice, es muy difícil, es que no puedo apostillar este documento, y la gente dice, bueno, pero ¿cómo no lo va a poder apostillar si usted tiene un servicio de apostilla que está ahí está en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores? Bueno, pues no le apostillan el documento, le impiden obtener sus registros, le impiden hacer... Bueno, una traslación de su propiedad tiene que pasar por una superintendencia que autorice la venta de su propio inmueble. Es decir, el Estado tiene que autorizarle a usted a vender su inmueble. ¿Pero por qué? O sea, los actos de libre disposición de la propiedad también están sujetos a un tamiz. Y función pública, ir contra el bien e impedir la negociación. Imagínense en el punto donde estamos. Y qué interesante lo que usted ha dicho, que haber sacado Venezuela de esa organización ha sido un golpe muy duro para el ejercicio de las libertades ciudadanas, y lo agradezco porque me llevo un nuevo dato. No conocía que Venezuela estaba en ese receso. Sí, la Unión Internacional que hoy se fortalece porque han entrado países asiáticos y potencias como China, Japón, Indonesia, Corea, Rusia, muchos países del África, parte del notariado londinense de la ciudad de Londres han entrado a nuestra organización y la ha fortalecido. Y desde luego que Venezuela sigue siendo miembro de la Unión Internacional. Protegeremos su estatus, su espacio, su sitio está reservado. Aún más, en el momento en que se defina el rumbo nuevo del notariado venezolano, Colombia será la abanderada en condonar la deuda de cuotas y todas estas cosas para que el notariado venezolano vuelva a ser activo en esta organización tan importante. Y esto nos indica, gracias por el reconocimiento que hace usted, doctor Zahir, de lo que implica la autonomía del notario y su independencia. Imagínense ustedes donde la voluntad de las partes, por ejemplo, para transferir sus bienes, sus propiedades en forma lícita, esté condicionado al querer de un gobernante. Terrible, es decir, se acabó esto, eso es una intervención de la propiedad privada, eso es una inculcación de los derechos individuales y es obviamente un desconocimiento a algo que en estos países consideramos muy valioso, como es la propiedad privada, que en parte se acredita con el título a través de la escritura y con el modo a través del registro público. Sabemos de esas dificultades tan difíciles que se vive por parte del notariado venezolano.
Es bueno, señor presidente, recomendarle al doctor Mundaray esta situación que usted acaba de plantear, por cuanto sería interesante revisar ese escenario en que se encuentra el notariado venezolano frente a la comunidad internacional. El doctor Rojas puede ser un vocero muy apropiado y muy indicado para estos fines, por cuanto él, además del presidente de la Unión de Notarios de Colombia, fue presidente de los Notarios de América, es miembro del Consejo General de la Organización Internacional del Notariado y estuvo a punto de ser elegido presidente de la Unión Internacional del Notariado. Entonces, sería bueno revisar esta situación porque se pueden llevar algunas propuestas concretas frente al notariado mundial con este objetivo. Bueno, Me comprometo a hacerle llegar estas normas que están ahora vigentes en Venezuela, que acaban con la función notarial prácticamente y dejan en manos del Ejecutivo las decisiones, porque usted pudiera ser el gran vocero de la defensa de la autonomía notarial. Y esto nos abre un espacio que no había pensado jamás ni siquiera que existía. Por eso se lo agradezco mucho. doctor Said, les sabrá agradecer, me haga llegar urgente esas normas, porque es que está radicado un proyecto de ley en el Congreso de la República en el mismo perfil. Entonces, nosotros tenemos que defender la institucionalidad del notariado. El país reconoce la importancia del notariado colombiano, confía en él, cree en él, lo aprecia. Y tengo que reconocer algo muy positivo en esto de la pandemia del COVID-19. Es que el señor presidente y su gobierno, su equipo de gobierno, declaró como esencial el servicio público notarial. Es decir, nosotros nunca paramos. Mire la situación que vivieron los hermanos peruanos, donde cerraron las notarías por algún periodo corto, pero se afectó terriblemente el proceso de legalidad de actos y contratos. Y entonces, aún más, varios países de América copiaron, en el mejor sentido de la palabra, o replicaron la normatividad que produjo el gobierno nacional y en especial el señor presidente de la República. Entonces, nosotros valoramos como notarios esa decisión tan importante para nosotros de considerarnos esenciales en la prestación del servicio, y si somos esenciales en la prestación del servicio, somos esenciales en la vida institucional y democrática del país. Nosotros tenemos aquí respeto y admiración por el señor presidente y sé que el presidente aprecia y valora mucho la institución notarial. Sí, ciertamente tiene usted toda la razón. En todas las resoluciones está como una función pública que no se puede detener, que es fundamental. ¿A dónde le hago llegar estas normas? Porque esto los puedo recopilar muy rápidamente y usted me dice a dónde y se las hacemos llegar esta misma semana, si es posible. Al mismo correo, doctor, que está coordinando la doctora Natalia, la doctora Nancy, con ellos nos lo pueden enviar, y de verdad que les sabrá agradecer la urgencia de ese documento porque tenemos que estudiarlo rápidamente. Y le cuento que lo desconoce la Unión Internacional, y yo lo haré llegar también a nuestra presidenta, la doctora Cristina, y a los vicepresidentes continentales. Muchísimas gracias. Hoy, esta misma semana, se lo hacemos llegar una compilación y todo lo que están haciendo para impedir la traslación de la propiedad más elemental, la propiedad inmobiliaria en Venezuela. Bueno, le agradecemos mucho, doctor Álvaro, y al doctor Eduardo. Además, ha sido muy amena. No solo nos hemos limitado a lo académico y a lo que nos ocupaba, sino hemos expandido la posibilidad de evaluar otras cosas. Yo ni pensaba que había una organización mundial a la cual no tenemos ninguna vocería válida que denuncie la barbarie que está ocurriendo en Venezuela, y usted creo que va a ser nuestro vocero quien nos puede ayudar a darle visibilidad a ese tema, porque es muy grave, es muy grave. Vamos a invocar la protección de nuestro gran líder en la historia, de Simón Bolívar, que nos proteja a nosotros y que nos ayude a encontrar soluciones muy pronto. Porque en su paz infinita, en su gloria eterna, Él está más del lado de nosotros. Seguro que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias a ambos y a su equipo, de verdad.
muy agradecidos y quedamos en sus manos para poder seguir trabajando en esto. Le hacemos llegar los documentos y generamos este equipo de trabajo a favor de todo, de la migración y también de la seguridad jurídica colombiana, para que no se susciten situaciones que lamentar. Listo, al señor embajador un especial saludo. Con gusto. Esperemos que próximamente podamos departir con él más inquietudes, pero ya están ustedes conocedores, son ustedes conocedores de la posición del notariado colombiano. Muchísimas gracias, eternamente agradecido a ambos. Eduardo, muchas gracias por su compañía. Mi doctora, por estar aquí con nosotros en esto, y a nuestro equipo de sistema, de los ingenieros y a las abogadas de la Unión, muchísimas gracias. Mucho gusto y muy complacido de haber participado. Feliz día, muy amable. Bendiciones a todos.